La presión llegó antes que el silencio. Los cronómetros seguían corriendo cuando el suelo aún estaba caliente y los informes se abrían con sellos frescos. Nadie preguntó qué debía hacerse después. El después ya estaba asignado. La técnica de laboratorio, 26 años, manos temblorosas, fue llamada al área de clasificación minutos después del destello. No vio la explosión. Vio los recipientes marcados, las rutas de traslado, las superficies que no debían tocarse. Su reacción física fue automática, respiración contenida. Eso era suficiente. Los procedimientos bajaron como una lluvia seca. Medir, sellar, registrar, repetir. El aire se volvió un recurso administrado. El tiempo, una variable controlada. Cada decisión se justificó por urgencia. Cada urgencia se justificó por victoria. Nada pidió permiso. Pero, la cadena de custodia no incluía a los cuerpos. Se establecieron perímetros con líneas rectas que cortaban calles torcidas. Los equipos entraron con trajes nuevos y salieron con protocolos ampliados. El calor residual no era un problema técnico, era un calendario. Quemaba distinto según la hora. Eso quedó anotado. El primer camión civil llegó sin aviso. No figuraba en los planes, pero ocupó espacio. Nadie detuvo el conteo por eso. Se ajustó una columna. Se siguió. El margen absorbió la anomalía. Cumplan el procedimiento. Continúen. Sin embargo, el procedimiento crecía para abarcar lo que no entendía. La técnica recibió un recipiente adicional. No estaba en su lista. Lo añadió. El guante rozó una superficie no prevista y el mundo perdió enfoque por un segundo. La visión se le nubló. Fue el único quiebre físico. No gritó. No se sentó. Ajustó la postura y siguió. La hoja de registro no admite borrones. Los médicos empezaron a describir síntomas sin causa visible. Las palabras eran cortas. Náusea, debilidad, sangrado tardío. Cada término añadía tiempo de observación. El tiempo añadía exposición. La exposición se repartía para no concentrar riesgos. Repartir no elimina. Y entonces, el éxito exigió demostración. Se tomaron muestras cerca de zonas habitadas porque eran accesibles. La accesibilidad reducía demoras. Las demoras aumentaban incertidumbre. La incertidumbre era el verdadero enemigo, según el memo. La gente no figuraba en esa frase. No era un error, era el plan. Los informes cruzaron mesas con manos limpias. Las cifras subieron. Las notas al pie crecieron. Nadie escribió nombres completos. El método pedía consistencia. La consistencia pidió repetición. La repetición creó patrón. El patrón se volvió norma. La técnica terminó su turno con un sello final. No había celebración. Tampoco duelo. Se descontó el tiempo extra. Se anotó la desviación mínima. La desviación quedó aceptada. Aceptado no significa visto. Pero, el perímetro se movió hacia adentro. Las escuelas cerraron por horas, no por días. Los mercados reabrieron con advertencias pequeñas. Las advertencias no compiten con el hambre. Los cuerpos empezaron a responder tarde. La respuesta tardía confundió a todos. Confundir compra tiempo. Sin embargo, el tiempo no era neutral. Cada día posterior fue más fácil de justificar que el anterior. Los científicos ganaron precisión. Los civiles perdieron margen. La contabilidad cerró con columnas equilibradas. La balanza no tembló. La paz nació con fiebre. Al final del día, el sistema había aprendido lo suficiente para seguir funcionando sin mirar a nadie. La presión fue clínica y continua. Camas llenas antes del amanecer, pasillos marcados con tiza, turnos extendidos sin firma. El hospital civil operó con puertas abiertas para no tocar manijas. El aire se volvió una decisión médica. El reloj dictó prioridades. No había margen. El médico civil, 41 años, respiración contenida, asumió la sala de observación improvisada. No preguntó por causas. Contó pulsos. Ajustó horarios. Su reacción física fue mínima y funcional. Apretó la mandíbula al primer sangrado tardío. Seguía haciendo trabajo. Los pacientes llegaban sin heridas visibles.
Entraban caminando y salían en camillas. La progresión confundía al personal nuevo y cansaba al antiguo. Las hojas clínicas pedían signos objetivos, los cuerpos entregaban retrasos. El retraso costaba. Pero, la doctrina exigía velocidad. Se redujeron tiempos de examen para ampliar cobertura. Se priorizó el alta rápida para evitar saturación. Cada alta liberaba una cama y creaba una incógnita fuera del edificio. El riesgo se desplazó del lugar. Mover no cura. El médico firmó altas con advertencias generales. Evitar el sol. Beber líquidos. Regresar si empeora. La advertencia no explicaba nada y por eso se repetía. Repetir daba la ilusión de control. La ilusión servía. Despachen y liberen espacio. No hay opción. Sin embargo, los síntomas regresaban con calendario propio. La fiebre no respetó turnos. El sangrado apareció de noche. Los vómitos no avisaron. El médico ajustó protocolos sin cambiar palabras. Añadió observación pasiva. Quitó exploraciones que no alteraban decisiones. Decidir menos ahorraba tiempo. Y entonces, la sala aprendió a esperar lo peor. El único quiebre físico ocurrió al cuarto día. Una náusea súbita le cerró la garganta al médico cuando un paciente joven perdió el equilibrio sin perder la conciencia. Se apoyó en la pared. Contó hasta 10. Volvió a la cama siguiente. Continuar era obligatorio. No era un fallo clínico, era el marco. Las órdenes llegaron como notas breves. No ampliar pruebas. No registrar nombres completos. Priorizar volumen. La administración hablaba de tendencia, no de personas. La tendencia subía. La subida no dolía. El personal rotó para repartir cansancio. Repartir redujo errores visibles y multiplicó exposiciones invisibles. El médico enseñó a no tocar, a no oler, a no permanecer. La distancia se volvió tratamiento. La distancia no protege. Pero, el calor de la ciudad seguía entrando. Las ventanas abiertas trajeron polvo. El polvo trajo preguntas. Las preguntas se quedaron fuera del informe. Los niños llegaron con mareos leves y salieron con promesas. Las promesas no figuran en estadísticas. Las estadísticas mandan. Se habilitó un anexo con cortinas. El anexo no tenía lavamanos suficientes. El agua se racionó para procedimientos necesarios. La necesidad se redefinió cada hora. Redefinir desgasta. Sin embargo, medir mejor empeoró el daño. Se añadieron controles seriados que prolongaron estancias sin ofrecer alivio. Permanecer más tiempo aumentó exposición cruzada. El círculo cerró sin ruido. El médico lo vio y siguió. Ver no cambia. La fatiga convirtió decisiones complejas en reflejos. Alta. Observación. Alta. La secuencia se automatizó. La automatización borró dudas. Las dudas molestan. Y entonces, el éxito administrativo llegó temprano. La ocupación bajó. Los reportes mejoraron. Las gráficas tranquilizaron oficinas lejanas. En la sala, el pulso de un anciano cayó a destiempo. El médico ajustó una sábana. Ajustar no salva. La piel aprendió a caer. Al final del turno, el médico lavó sus manos el tiempo exacto. No más. No menos. Salió sin mirar atrás. La ciudad seguía respirando. Respirar no bastó. La noche se cerró con pacientes dados de alta que no sabían que cargarían a casa. La presión fue inmediata, registrar antes de que desapareciera. La orden llegó con horas de retraso y minutos de margen. La escena no esperaba. La luz se iba. Había que medir. El fotógrafo militar, 33 años, parpadea sin cerrar, recibió la ruta y el tiempo asignado. Su reacción física fue mínima y visible, mandíbula fija al levantar la cámara. No preguntó por sujetos. Preguntó por ángulos. Eso bastaba. Las calles estaban abiertas por decisión administrativa. La accesibilidad reducía fricción. La fricción retrasaba informes. Los informes alimentaban decisiones. La cadena cerraba rápido. Cerrar era prioridad. Pero, la imagen no distinguía causa. Se tomaron placas de piel enrojecida y habitaciones vacías. Se registraron sombras largas y relojes detenidos.
Cada encuadre evitó el rostro cuando no sumaba dato. El dato mandaba. El dato no sangra. La cámara pesaba lo mismo. El tiempo no. El fotógrafo avanzó con pasos contados para no contaminar superficies. El guante raspó una baranda y siguió. Seguir era el verbo. Documente y continúe. Sin nombres. Sin embargo, los nombres estorbaban a la serie. Las tomas se repitieron a la misma hora para comparar. Comparar exigía permanencia. Permanecer aumentaba exposición. La exposición no figuraba en la hoja de misión. La hoja manda. Y entonces, el método pidió más cercanía. La lente se acercó a manos temblorosas sin que el fotógrafo las tocara. El temblor quedó congelado en plata. La plata viajó. El temblor no. Viajar no cura. El único quiebre físico ocurrió al tercer bloque. Las manos le temblaron al ajustar el enfoque cuando una figura perdió equilibrio sin caer. El fotógrafo respiró, apoyó el codo, estabilizó. Disparó. Disparar cerró el momento. No era un exceso, era el método. Se establecieron series temporales. Antes, durante, después. El después se alargó. Cada día añadido prometía claridad. Cada día añadido aumentó riesgo. Prometer es barato. Pero, la claridad llegó como gráfico. Las imágenes se ordenaron por contraste y densidad. Las menos útiles se descartaron. Útil significaba medible. Lo no medible quedó fuera. Fuera no existe. El fotógrafo entregó rollo sin abrir. Abrir no era su tarea. Su tarea era capturar. Capturar no implicaba comprender. Comprender no se pidió. Sin embargo, el encuadre también decide. Se evitó el cielo por variabilidad. Se evitó el sol por saturación. Se evitó el llanto por interferencia. El resultado fue limpio. La limpieza gustó. Gustar acelera. Y entonces, la distancia se volvió norma. Se marcó una franja de seguridad mayor. La franja desplazó a quienes vivían dentro. El desplazamiento quedó fuera de foco. Fuera de foco no altera histogramas. Los histogramas mandan. La cámara volvió al mismo punto al mismo minuto. La repetición confirmó la tendencia. La tendencia justificó continuidad. La continuidad sostuvo el programa. Sostener cansa. Los cuerpos aprendieron a quedarse quietos para no estropear la toma. La quietud pareció cooperación. La cooperación se agradeció con silencio. El silencio pesa. Pero, el archivo creció sin cierre. Las cajas se apilaron con fechas precisas. Las fechas borraron estaciones. Las estaciones borraron recuerdos. El fotógrafo firmó recepción y salida. Firmar basta. Se ordenó reducir ruido visual. El ruido visual incluía gestos. Los gestos salieron del plano. El plano ganó. Ganar aquí no salva. Sin embargo, medir mejor empeoró el daño. Cada ajuste fino prolongó la presencia en zonas activas. La presencia acumuló dosis invisibles. La invisibilidad tranquilizó. Tranquilizar mata tiempo. Y entonces, la serie quedó completa. La serie explicó sin hablar. Explicó para oficinas lejanas. El fotógrafo guardó la cámara con el cuidado exacto. Lavó las manos el tiempo indicado. Indicar no protege. Los números comen rostros. Al final del día, las imágenes circularon limpias mientras los cuerpos siguieron fuera de cuadro. La presión se acumuló en semanas, no en horas. Las citaciones llegaron con sellos repetidos y fechas abiertas. Permanecer dejó de ser una opción logística y se volvió requisito. El tiempo empezó a pesar distinto. Permanecer fue la orden. La madre desplazada, 29 años, evita el sol, fue registrada en el programa de observación extendida. Su reacción física visible fue mínima, caminaba pegada a las sombras incluso al mediodía. No pidió explicación. Firmó. Firmar bastó. Las viviendas temporales se levantaron cerca por eficiencia. Cerca significaba menos traslados. Menos traslados significaban más datos continuos. La continuidad justificó la cercanía. La cercanía expone. Pero, la observación no tenía fecha de salida. Se establecieron rutinas diarias con horarios rígidos. Medición breve, descanso controlado, retorno a la zona.
Cada rutina reducía fricción. Reducir fricción aumentaba cumplimiento. Cumplir cansa. Las advertencias se repitieron sin detalle. Evitar el sol. Evitar esfuerzos. Evitar ausencias. Evitar preguntas. La madre ajustó su día a esquinas y toldos. Ajustar no cura. Debe permanecer disponible. Es obligatorio. Sin embargo, el cuerpo respondió fuera del horario. Los mareos aparecieron al atardecer. El apetito falló sin aviso. La madre siguió evitando la luz como si fuera una regla natural. La regla no protegía. Nada protegía. Y entonces, el seguimiento pidió paciencia. Se amplió el periodo de observación porque los cambios eran lentos. Lento significaba interesante. Interesante significaba necesario. Necesario significaba quedarse. Quedarse pesa. El único quiebre físico ocurrió una mañana clara. Náusea súbita al levantarse, una mano en la pared, respiración contada hasta pasar. Nadie registró el episodio porque no alteró el horario. El horario manda. No era seguimiento, era prolongación del daño. Los equipos rotaron para evitar familiaridad. La rotación evitó vínculos. Sin vínculos no hay interrupciones. Las interrupciones retrasan informes. Retrasar molesta. Pero, la rutina erosionó silencios. Los niños jugaron bajo techos improvisados. Los adultos aprendieron a sentarse sin acostarse. Acostarse generaba preguntas. Las preguntas no figuraban en el consentimiento. Consentir cierra. Las visitas médicas fueron breves. Breve reducía exposición del personal. Reducir exposición del personal aumentó la del observado. El balance quedó implícito. Implícito decide. Sin embargo, medir más tiempo aumentó la dosis. Se añadieron controles semanales. Semanal extendió la estancia. La estancia amplificó el riesgo ambiental. El ambiente no se modificó. Modificar cuesta. Y entonces, la normalidad se institucionalizó. Se abrieron talleres para ocupar horas. Ocupar horas disminuía ansiedad. La ansiedad interfería con datos. Los datos necesitaban calma. Calma es herramienta. Vivir se volvió experimento administrado continuo. La madre siguió evitando el sol. Cambió rutas, horarios, posturas. La adaptación fue leída como cooperación. La cooperación fue premiada con estabilidad. Estabilidad engaña. Pero, el cansancio acumuló errores pequeños. Un paso fuera de sombra. Un minuto de más. Un retorno tardío. Cada desliz añadió una línea al registro. La línea no dolió. La línea pesa. Sin embargo, el cierre nunca llegó. Las fechas se aplazaron con lenguaje técnico. Se habló de ventanas. Las ventanas nunca se abrieron. El aire siguió igual. Igual no significa seguro. Y entonces, el programa se volvió paisaje. Las viviendas temporales dejaron de ser temporales. El nombre quedó. La función cambió. Cambiar sin renombrar evita alarma. Evitar alarma mantiene. La madre entregó otra firma. El bolígrafo era el mismo. La mesa también. El sol seguía alto. Ella seguía a la sombra. La sombra no salva. Al final, la observación continuó porque terminarla habría exigido admitir daño sostenido. La presión fue administrativa y final: cerrar expedientes antes del cierre fiscal, consolidar archivos, unificar lenguaje. El daño ya había ocurrido, lo urgente era ordenarlo. El orden reducía riesgos políticos. Ordenar era prioridad. El archivista estatal, 58 años, clasifica sin mirar, recibió cajas selladas con décadas mezcladas. Su reacción física visible fue funcional, hombros tensos al levantar la primera. No abrió sobres innecesarios. Abrió solo lo indicado. Indicar bastaba. Las hojas estaban limpias. Las firmas completas. Las fechas coherentes. La coherencia calmaba auditorías. Las auditorías no tocaban cuerpos. No era su función. Pero, los anexos crecían. Cada anexo explicaba un desvío. Cada desvío tenía causa técnica. La causa técnica cerraba preguntas humanas. El archivista colocó separadores por color. El color organiza. Las fotografías se guardaron por resolución.
Los informes médicos por serie. Las listas de observación por duración. Nada faltaba. Nada sobraba. La plenitud engaña. Archive como definitivo. No se reabre. Sin embargo, el papel también pesa. El archivista pasó páginas con ritmo constante. El polvo era fino y antiguo. La ventilación cumplía norma. La norma no impedía recuerdos prestados. Recordar no es tarea. Y entonces, el lenguaje cambió. Donde antes decía exposición, ahora decía evento. Donde decía afectados, ahora decía cohortes. El cambio redujo fricción. La fricción crea conflictos. El conflicto molesta. El único quiebre físico ocurrió al final de una tarde larga, pérdida de agarre al tomar una caja pesada, el cartón resbaló, cayó sin romperse. El archivista se inclinó, respiró, la levantó. Nadie lo vio. Nadie debía ver. No era olvido, era estandarización. Las cronologías se alinearon para contar progreso. El progreso pedía inicio y cierre. El cierre se definió por decreto. El decreto resolvió el relato. Resolver no sana. Pero, los márgenes quedaron fuera. Las notas manuscritas se consideraron ruido. El ruido se separó. Separar preserva señal. La señal viaja mejor. Viajar no devuelve. Las cartas de civiles se guardaron en carpetas sin índice. Sin índice no hay búsqueda. Sin búsqueda no hay retorno. Retornar incomoda. Sin embargo, el balance cerró perfecto. Las tablas cuadraron. Los totales coincidieron. La consistencia fue celebrada en silencio. El silencio fue el único gesto permitido. Permitido no es justo. Y entonces, el legado se fijó. Se redactó un resumen ejecutivo. Breve. Claro. Neutral. La neutralidad evita juicios. Evitar juicios mantiene estabilidad. La estabilidad pesa. Los nombres propios desaparecieron del documento final. Quedaron roles, edades, rangos. Los rangos ordenan. Ordenar es poder. Pero, el archivo también decide memoria. Al elegir qué conservar, se eligió qué olvidar. El olvido se llamó eficiencia. La eficiencia ahorra espacio. El espacio se reutiliza. Reutilizar borra. Sin embargo, nada se corrigió. Las conclusiones se imprimieron en papel duradero. Duradero significa futuro. El futuro leyó sin sentir. Sentir no figura. Y entonces, el cierre fue celebrado. No hubo ceremonia pública. Hubo firmas. Hubo sellos. Hubo copias. El archivista guardó la última caja en estantería alta. Alto no es lejos. La paz nació con fiebre. Al final, el sistema quedó completo y los cuerpos quedaron fuera del índice.